La verdad es que si se observa los testimonios que alcaldes de los partidos que entonces ocuparon los ayuntamientos, el Partido Comunista, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista y algunos independientes, se observa que la realidad de la región extremeña era una realidad absolutamente desgraciada. Casi parece ficción si se dice que en la primera legislatura muchos ayuntamientos cumplieron con un sueño, que era llevar agua corriente a sus pueblos. Esto se cuenta ahora y no se cree. Pero en aquel tiempo, mientras otros estaban con unos procesos industriales casi de reconversión, porque se había quedado la industria que tenía obsoleta, que estaban quejándose porque pagaban las autovías, porque eran de peaje, nosotros estábamos intentando llevar agua potable a la mitad de los pueblos de Extremadura. Estamos intentando electrificar con 220, porque había muchos pueblos con 125 todavía. Todos los jóvenes dirían, ¿de qué está hablando? Y asfaltar las calles, hacer carreteras. Recuerdo la primera carretera que hicimos, que casi fue, sonaron las campanas casi, era la de Badajoz, Cáceres. Entonces, claro, cuando uno oye ahora que dice, bueno, es que en el tiempo que Rodríguez Ibarra gobernó, Extremadura no salió de la última posición. Es que era imposible que saliera de la última posición. Es que no estamos en la última, es que estábamos fuera del circuito, no corríamos. Entonces, 35 años después, yo creo que el avance es absolutamente innegable. Lo reconoce cualquiera que no quiera mirar con ojos partidistas o sectarios para intentar negar la realidad. Y además hemos hecho algo que era lo más difícil, pero era lo más justo, que era ruralizar Extremadura. Podíamos haber empleado la técnica contraria, que era urbanizar Extremadura y haber concentrado la población, como se ha hecho en algunos otros territorios de España, no hay que ir muy lejos, en Aragón, donde la mayoría de la población vive en la gran capital, en Zaragoza. Y aquí se podía haber hecho lo mismo con Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Don Benito, Villanueva, 8 o 10 sitios, y ahí haber concentrado la población, y usted comprenderá que entonces hubiéramos necesitado a lo mejor 40 piscinas, 20 casas de cultura, etc. Y ahora, sin embargo, hay 200 piscinas, 380 casas de cultura, es decir, más caro, pero era mantener a la gente donde están sus raíces, y eso exigía una sanidad al alcance de todos, una educación al alcance de todos, y también intentar distribuir el tejido empresarial que se iba formando por toda la región. Y eso creo que se ha conseguido, y eso espero que no se rompa, porque el otro modelo de desarrollo es un modelo que acaba con la esencia y las raíces de nuestra región. O sea, yo formo parte de un partido que en aquel tiempo tenía una militancia con un nivel de formación académica muy escasa, muy escasa. Y presentábamos candidatos en muchos pueblos que eran gente que habían trabajado o que estaban trabajando en el PER, agricultores con poca cualificación, gente humilde que no habían tenido la oportunidad de formarse académicamente. Y claro, yo decía, vamos a ver, si yo tengo 2 carreras universitarias y ya soy diputado y no sé casi nada de lo que es la administración, por no decir nada, esta gente que ni siquiera ha podido ir a la escuela o que se fueron a los 12 años, 11 años, etcétera, ¿qué van a hacer cuando lleguen al ayuntamiento? ¿Qué van a hacer? Entonces me entraba una cierta angustia, es decir, ¿qué vamos a hacer si no sabemos lo que es un ayuntamiento? Si hemos estado fuera, si lo único que tenemos son gente que estamos muy radicalizados, somos muy revolucionarios porque hemos estado 40 años en las catacumbas, no sabemos lo que es unos presupuestos, yo no sabía lo que era un jefe de servicio, lo que era... Entonces estaba, en cierta medida, inquieto. Pero a los 2 años ya estaba absolutamente satisfecho, que decía, esta gente formación académica no tiene, pero sentido común tiene un montón de sentido común. Y está haciendo más que lo que se hacía anteriormente, entre otras cosas, porque están 24 horas en el ayuntamiento. Y los alcaldes anteriores, franquistas, no estaban ningún día. Así que por muy torpes que seamos, vamos a conseguir hacer mucho más que lo que se hacía anteriormente, porque estando todo el día metidos en el ayuntamiento, son capaces de hacer cosas. Pero era eso, era decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Si no sabemos, no había ninguna instrucción, es decir, no había, porque nadie sabía, es decir, en mi partido aquí en Extremadura nadie sabía qué había que hacer en los ayuntamientos.
Y el testimonio de los alcaldes te decía, bueno, yo he llegado, le he dicho al clavero que abra la caja fuerte y que no hay nada. No hay nada, ni papeles, ni dinero, ni nada, no hay nada. ¿Qué hago? Decir, pues tú mismo. Porque nosotros editamos un librito, pero ahora con las fórmulas, la cosa está más que es un secretario, que es un pleno, que es una comisión permanente, pero eso no te vale para gobernar un pueblo, eso te vale para no cometer irregularidades, pero no para gobernar. Y yo creo que 35 años después, esta gente que empezaron fueron unos fenómenos, porque tuvieron mucho sentido común. La situación era complicada, pero, repito, la gente supo hacerlo, supo imponerse, porque les movía mucho su ideología, su pasión, su vocación. No se esperaban en estar sentados en ese sillón y dijeron, pues ya que estoy, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. No lo sé muy bien porque ya no he seguido tan de cerca el asunto. Hombre, yo creo que un alcalde siempre tiene bastante pasión. Es decir, un alcalde siempre tiene bastante vocación, creo. Es decir, no se gana mucho siendo alcalde de un pueblo de 1000 habitantes. Empezarás en la transición o empieces ahora. ¿Qué gana? ¿Qué gana un concejal de un pueblo? ¿Qué gana? No gana nada. No, es decir, ahí debe haber algo. Debe haber algo de pasión, porque ¿qué le van a dar en un pleno? 30 euros por ir a un pleno o lo que sea. Es decir, no creo que les mueva algo distinto. De decir, bueno, pues yo voy a hacer algo. Es decir, hay dos tipos de posiciones ante la vida. Aquellos que están todo el día, por ejemplo, en las redes sociales se ve la cantidad de listos que hay en este país, que siempre atacan a los políticos, se ríen de ellos y dicen lo que hay que hacer. Y después hay gente que intenta hacerlo. Si yo saludo a Podemos, por ejemplo, es porque he dicho, oiga, mire, esto se han tirado al charco. Han decidido salir de la barrera y meterse en la arena. Pero hay tanto listo en la barrera que dice, oiga, ¿y por qué no se mete usted? Si tan fácil son las cosas, haga como Podemos, cree un partido político y a ver si tiene suerte, ¿no? Entonces yo creo que en fin, las comparaciones siempre son odiosas, se ha dicho, ¿no? Entonces comparar unos con otros, pues no me parece bien. Pero si me pongo en el pellejo de quienes no están en ayuntamientos grandes donde se cobra y no sé qué, yo creo que la pasión, la motivación debe ser parecida. Lo que hemos pretendido hacer la Fundación, más que hacerles un homenaje, que también, era que no se perdieran los testimonios vivos de la gente que ha hecho la historia. Es decir, yo creo que no debería haber sido solo la Fundación la que se dirigiera a ellos diciéndole, oiga, quiero su testimonio, sino que tendrían que haber sido investigadores, historiadores, etcétera, lo que hubieran dicho, antes que se muera esta gente, les voy a sacar todo lo que han llevado dentro y todo lo que llevan dentro, todo lo que hicieron y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Porque si no se morirán y algunos de ellos se han muerto ya y perderemos el testimonio de viva voz de la gente, que me parece que es una cosa importantísima, pero que aquí en Extremadura, por lo que se ve, no se estira mucho, ¿no? Y entonces lo que quisimos es también, oiga, antes de que se mueran y desaparezcan, que quede grabado su testimonio de cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, qué hicieron, etcétera, con qué. Y eso es lo que ha hecho la Fundación. Y también, por supuesto, pues reconocer que estuvieron allí, que fueron ellos, que no fueron otros, que fueron ellos, las personas que hicieron eso. Ahora que tanta crítica hay por la clase política, pues que algunos sepan que había políticos que hicieron cosas que si no hubieran estado ellos, seguramente no se hubieran hecho. Pues los ayuntamientos se han responsabilizado de muchos servicios que no estaban dentro de lo que la ley les permitía. Entonces, el gobierno actual ha tomado la decisión de decir, oiga, aquello que usted no puede hacer por ley, no lo haga. Cuando yo creo que lo que había que haber dicho es, aquello que usted está haciendo, lo voy a legalizar. Lo voy a legalizar para poderle dar financiación, para poderle dar dinero. Entonces, yo creo que el ayuntamiento siempre he sido un firme defensor de la tarea de los alcaldes, no importaba el partido que fuera. Yo recuerdo que si a un alcalde se le transfería fondos para hacer, pongamos por caso, una casa de cultura, el tío te hacía 2 casas de cultura. No sé cómo se las apañaban, no sé cómo se las averiguaban, pero eran capaces de gestionar mucho mejor desde muy cerca
quédense muy lejos. Y al mismo tiempo hacían algo que era importante para el desarrollo de su pueblo, que la iniciativa local que allí había, empresarial, de servicio, de construcción, etcétera, se alimentaba de esos recursos que el ayuntamiento distribuía con una cierta equidad. El ayuntamiento tiene que prestar servicios. Es decir, que el ayuntamiento, y más los ayuntamientos del tamaño que tenemos en Extremadura, no tienen capacidad para decir voy a hacer un desarrollo económico de mi pueblo. Le tiene que venir casi dado desde estructuras nacionales y desde estructuras regionales. ¿Qué queda que hacer en Extremadura? Yo creo definir qué es lo que queremos ser. Definir qué es lo que queremos ser. Ya hemos hecho algo que era estar, ser, figurar, tener infraestructura, tener servicios, tener un tejido industrial. Ahora hay que decidir qué es lo que quiere ser usted de más mayor. Y esto es lo que yo creo que no está definido en estos momentos en la región, donde creo que se están dando palos de ciego sin saber exactamente dónde queremos ir. El desarrollo agrario no puede sacar a esta región de donde está, porque la agricultura no va a dar mucho más de sí. La agricultura produce más que nunca, con menos gente que nunca, y va a ser así. Es decir, la tecnificación ha llegado al campo y de ahí no se va a ir, sino todo lo contrario, va a aumentar. Por lo tanto, tendrá la región que decir qué papel quiero cumplir. Hay algo, algunas veces que nos acomplejamos y dice que esta es una región que vive mucho del sector público. Bueno, ¿y qué? Canarias vive del turismo, Asturias vivía de una industria pública, es decir, no es ningún delito vivir del sector público. Ahora hay que decidir, ¿queremos seguir viviendo del sector público o queremos vivir de qué? Y en ese de qué está la respuesta. Hace poco la prensa nacional publicaba las conclusiones de un estudio que la Fundación Qatar encargó a 600 y pico investigadores de educación de todo el mundo, encabezado por el profesor Chomsky. Cualquiera que tenga un poco de interés en leer las conclusiones de la Fundación Qatar observará que lo que dicen 600 investigadores mundiales es lo que llevamos diciendo en Extremadura desde el año 1999, en lo que debe ser la educación en el año 2030. Es decir, han hecho una proyección del año, exactamente lo que está haciendo lo que ha hecho mi fundación, con poco éxito, porque nadie quiere pensar en cómo será la sociedad en el año 2030. Pero si alguien se para a pensar cómo será esa sociedad, podrá tener las claves de cómo tendremos que educar a la gente. Y la sociedad en el 2030 es bastante difícil de imaginar, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Si usted en el año 1900 le hubiera dicho cómo será la sociedad en el 1930, 30 años después, igual con algunas matizaciones. Pero ahora no se puede saber. No se puede saber porque lo que ha pasado en los últimos 15 años indica que es bastante difícil prever qué será la sociedad dentro de 10. No digamos ya nada de antes de 30. Pero todo el mundo que quiera adivinar cómo va a ser el futuro tiene la obligación de intentar adivinarlo, porque adivinándolo lo va a hacer y sabiendo cómo se hace tendrá que educar a los niños para eso. Es decir, si en el año 2030 no va a haber ingenieros, es bastante estúpido estar creando y formando a niños que han empezado su educación a los 3 años para que sean ingenieros en el año 2030. Si no va a haber. Es un ejemplo. Yo creo que sí va a haber ingenieros. Pero, por ejemplo, los empleos que ahora mismo existen, hay muchos que no existían hace 5 años. No existían. Y dice la Unión Europea en un estudio que el 50% de los empleos que se van a ofertar en los próximos 5 años no existen hoy. ¿Que era una community manager hace 5 años? Nada, no existía. ¿Que era un grupo de personas en un local donde ponía Vodafone, Movistar? Eso no existía. Pero esos empleos están ahí, no existían. Bueno, pues vamos a imaginar qué podrá ser el mundo dentro de 30 años para intentar formar a nuestros alumnos en esos empleos que no existen. Es difícil, pero es apasionante. Y regiones como la nuestra puede hacerlo porque está más ligera de pies que otros que tienen una industria pesada que tienen que transformar. Yo creo que el único argumento que no se puede utilizar para modificar una Constitución es que yo no la voté. Porque según esa regla de 3, en Estados Unidos, que llevan 200 y pico años con la misma Constitución, bien es cierto que con algunas reformas y modificaciones, pues, es decir, cada generación no debe votar un texto constitucional.
La Constitución lo que hace es habilitar su reforma. Y reformarla sí se puede reformar de vez en cuando. Es decir, hay cosas... El secretario general del Partido Socialista quiere reformarla para hacerla más federalizante. El Partido Popular y el presidente del gobierno dicen: yo no quiero reformar nada. Yo creo que hay que reformarla. Y hay que reformarla en un aspecto que me parece fundamental. En el año 1978 la sociedad virtual no existía. No existía. Por lo tanto, la Constitución española no contempla nada de aquello que todos hacemos diariamente, que es utilizar las redes sociales, que es utilizar el móvil, que es utilizar en definitiva la sociedad virtual. Es decir, entonces no comprendo que eso no esté regulado. No comprendo. Y por ejemplo, al no estar regulado la personalidad virtual, porque tú y yo tenemos una personalidad virtual, tenemos una personalidad física que la Constitución reconoce y protege con los derechos que están reconocidos. Pero al mismo tiempo tenemos una personalidad virtual que no dominamos, que no controlamos, que está ahí y que tiene que tener también sus derechos y que debería reconocer la Constitución. Por ejemplo, ¿podemos tener derecho al olvido, sí o no? ¿Podemos tener derecho a tener la personalidad virtual, sí o no? Es decir, nosotros podríamos decidir si queremos tener una personalidad virtual o no. Si no la queremos tener, tendrá que estar borrada. Y la Constitución deberá reconocer que tú no quieres tener una personalidad virtual. ¿Tenemos que tener acceso a la red? Sí o no. Es decir, ¿la red es una cosa más o es algo fundamental en la sociedad en la que vivimos? ¿Los alumnos que van a la escuela tienen derecho a ser educados con las mismas herramientas que ellos utilizan diariamente? Sí o no. La relación con la administración, si yo soy una persona que tiene una personalidad virtual, ¿me tengo que relacionar con alguien que tiene solo personalidad física, como es la administración hasta hace poco? ¿O la administración también tendrá que tener una personalidad virtual para que la relación no chirríe? Y todas estas cosas tendría que intentar, porque si no, nos encontraremos con un consejo de ministros como el de hace una semana, que dice que la policía podrá rastrear las llamadas de teléfono, el teléfono y el internet de cualquier ciudadano que sea sospechoso y tal y cual. Oiga, el ordenador es inviolable y la Constitución debería reconocer que tu ordenador y el mío son inviolables y que solamente podrán ser atacados por un virus, no porque lo quiera la policía, la Guardia Civil o el ministro del Interior, sino porque un juez decrete o haga un auto que diga que tú estás atentando contra los derechos humanos. Y todo esto no lo recoge la Constitución y me extraña mucho que el presidente del gobierno diga: la Constitución no hay que tocarla. Yo creo que sí hay que tocarla. Hay que reconocer la realidad virtual, que es más del 50% de la personalidad de cada uno de nosotros en el día a día. Y eso no está reconocido, por lo tanto yo creo que ahí hay que meter. En segundo lugar, el tema del tema territorial. Mira, los nacionalistas hacen lo que tienen que hacer, que es pedir un Estado. Si no, no serían nacionalistas. Es decir, la gente que se asoma y dice: estos tíos, ¿por qué piden un Estado? Porque son nacionalistas. Es como si un socialista dice: oiga, ¿por qué pide usted el socialismo? Porque soy socialista. Entonces usted no se debería extrañar que yo pidiera una sociedad socialista. Y tampoco me extraño que un nacionalista pida un Estado. Lo que sí es sorprendente es que ellos rompan el pacto por el que se hizo la Constitución y no pase nada. Es decir, la Constitución se basa en un pacto institucional. Es decir, la derecha franquista acepta renunciar a la dictadura a cambio de una democracia de corte occidental. La izquierda marxista, revolucionaria, republicana, acepta la monarquía parlamentaria y por lo tanto una democracia de corte occidental a cambio de que exista esa democracia. Y los nacionalistas aceptan que haya una descentralización de España, reconociendo los hechos diferenciales, a cambio renuncian a la independencia. Y ese es el pacto. Por lo tanto, ahora no puede una parte decir: yo rompo el pacto. Porque si usted rompe el pacto, por ejemplo, habría que intentar quitarle algunos privilegios. Y usted, teniendo 300.000 votos, tiene más diputados que un partido como Izquierda Unida, que tiene 3 millones. Así que volvamos a sentarnos de nuevo todos, es decir, la fuerza política, que se sienten y diga: oiga, ¿qué hacemos para seguir viviendo juntos? Porque lo que hicimos en el año 76, 77, a la muerte del dictador, fue un acuerdo de renuncias y de exigencias. Yo exijo una democracia y renuncio a plantear una república o la revolución. Yo exijo una democracia y renuncio a la dictadura. Yo exijo una democracia descentralizada y renuncio a la independencia.
Ese fue el pacto. Vamos a sentarnos de nuevo, vamos a ver cuáles son sus exigencias para seguir viviendo juntos. Porque esta España que tenemos es la España por la que luchó mucha gente, entre ellos muchos catalanes. Y cuando íbamos a los conciertos de Jack o de Serrat y después de la estaca, cantamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía. No independencia, estatuto de autonomía. Y por eso dio la vida a mucha gente. Y por eso la izquierda tiene tantas dificultades en entender a estas personas independentistas. Porque es contra esta España contra la que va. La España democrática, descentralizada, moderna, por la que luchamos, por la que peleamos, por la que había mucha gente que estaba dispuesta a dar un brazo. Entonces no se entiende muy bien que ahora se quieran marchar cuando tenemos una España donde se puede hacer un proyecto de igualdad. Si no quieren un proyecto de igualdad, tendrán que explicarlo.